Tras sufrir un revés en la Cámara de los Comunes, el primer ministro británico Boris Johnson envió una carta a la Unión Europea solicitando una extensión para el Brexit según se lo dictaba la ley. Sin embargo, también envió una segunda misiva en la que se opone a dicha extensión. Conectamos con Londres. Toque de queda total en Santiago de Chile. El presidente Sebastián Piñera anunció también la suspensión del alza en tarifa del metro de la capital hasta lograr un acuerdo que proteja a los chilenos del impacto de los aumentos. Esto en el primer día de protesta ciudadana bajo el estado de emergencia que decretó el gobierno, que a pesar del uso del ejército, al menos 4 estaciones de metro fueron incendiadas. Solo horas para que se abran las urnas en Bolivia. Este domingo los ciudadanos decidirán quién es su próximo presidente. En medio de la polémica, Evo Morales es el favorito en los sondeos para ser reelegido por 4ª vez. Solo parece que el opositor Carlos Mesa puede forzar una segunda vuelta. ¿Cómo están? Saludamos con mucho gusto a todos ustedes que nos siguen por la señal de France 24. Mi nombre es Alan Austria. Sean bienvenidos. Comenzamos en Reino Unido, pues el primer ministro Boris Johnson envió una carta a la Unión Europea solicitando un nuevo aplazamiento del Brexit según se lo ordenaba la ley. El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, confirmó la recepción de la misiva y dijo que comenzará el proceso de consultas para decidir cómo reaccionar ante la solicitud de Londres. Sin embargo, según confirmó Downing Street, Boris Johnson optó por no firmar dicha carta y además decidió enviar una segunda en la que expresa su férrea oposición a que dicha extensión sea otorgada por el bloque comunitario. Recordemos que esta situación que se vive actualmente en Reino Unido se desató después de que la Cámara de los Comunes optara por aprobar la conocida como la enmienda Ledwin, que obligaba a Johnson a pedir una prórroga a la Unión Europea y dejaba en suspenso la votación final sobre el acuerdo del Brexit. Veamos qué fue lo que ocurrió esta mañana en Londres. Juan Pupiales nos lo explica. Una sesión extraordinaria para tomar una decisión inédita. Por primera vez desde 1982, la Cámara de los Comunes se reunía un sábado. En sus manos estaba la última palabra sobre la separación del Reino Unido de la Unión Europea, un divorcio con fecha, el 31 de octubre. El momento es ahora. Señor portavoz, es el momento para conseguir hacer esto. Y le digo a todos los miembros, permítanos unirnos como demócratas para acabar con esta enemistad que nos debilita. Pero el Parlamento no quiere prisas. Mientras Johnson se apresuraba para conseguir sacar adelante el Brexit, se presentó una enmienda que cuestiona la capacidad legislativa del Premier para hacer realidad esta separación antes de noviembre. Y en la calle la consigna era otra. Miles de personas marcharon pidiendo un nuevo referendo para decidir sobre la salida del Reino Unido del bloque comunitario. Me quiero quedar. Yo voté por quedarme y no tengo intención de querer irme. El punto de esta marcha es demostrar que la voluntad del pueblo ha cambiado sobre el Brexit. Demostrar que el pueblo quiere tener la última palabra sobre el Brexit. Hoy, la última palabra la tuvo la Cámara y los parlamentarios aprobaron por 322 votos a 306 retrasar la votación sobre el Brexit hasta que Johnson consiga demostrar que puede adelantar toda la legislación de este complicado proceso de separación. No negociaré una prórroga con la Unión Europea y tampoco la ley me obliga a hacerlo. Le diré a nuestros amigos y colegas en la Unión Europea exactamente lo que le he dicho a todos en los últimos 88 días que he servido como primer ministro. Otra prórroga sería malo para este país. Hoy es un día histórico para el Parlamento porque dijo que no será chantajeado por el primer ministro, quien aparentemente está preparado para desafiar una ley aprobada por este Parlamento. Afuera comenzaba una fiesta. El ambiente era el de una celebración. Un día más, el Reino Unido sigue sin ver el final del camino en el laberinto del Brexit. Establecemos comunicación con la corresponsal de France 24 en Londres, Luisa Pulido. Ya finalizó el llamado Super Sábado allá, te saludamos. ¿Cómo entender el hecho político de que Boris Johnson envió más de una carta a la Unión Europea? En realidad son 3 documentos con el mismo espíritu. Pedirle a la Unión Europea que no conceda una nueva prórroga porque a juicio del primer ministro no es necesaria, porque lo que tiene que hacerse entonces es definir salir de la Unión Europea máximo el 31 de octubre.
Sin embargo, como ustedes han expresado, muy pronto empezaremos a escuchar versiones de si lo que hizo Boris Johnson esta noche fue legal o no, porque la ley lo obligaba a pedir la extensión y eso fue lo que no hizo. Seguramente este caso va a terminar rápidamente en los tribunales. El mensaje político no es otro que obligar, persuadir a los diputados que aún están contemplando qué hacer por el mejor interés del país y porque ya también puedo decirles, la mayoría de la población está cansada con lo que está pasando, de que voten por su acuerdo, porque al no ver una extensión, entonces necesariamente esa sería la única salida. Pero también hay que tener presente qué va a decir la Unión Europea. Puede entonces decidir otorgar una corta extensión para que a nivel doméstico todo se ordene, pero no hay claridad de que esa sea la solución, porque también hemos oído de parte de países como Francia que dicen que no tiene sentido otorgar otra prórroga porque no se sabe para qué sería. Entonces vamos a ver también importante lo que pueda decir la Unión Europea en las próximas horas. Profundicemos precisamente en estos escenarios que se abren ahora que el Parlamento no votó por el Brexit. ¿Qué se puede esperar, Luisa? Podemos esperar la próxima semana muchos más votos. El lunes el gobierno ha dicho que presentará la nueva legislación que implementa el Brexit, que fue lo que obliga la enmienda que hoy se aprobó para que exprese, muestre la letra pequeña de lo que significa el Brexit y cómo será implementado y posteriormente entonces sí se vote el Brexit. De eso está previsto que pase lunes o martes. Sin embargo, el Parlamento lo que no quiere es salir sin acuerdo y el gobierno ha dicho si al 31 de octubre no sucede, vamos a hacerlo. Así que todo está más complicado, no hay claridad entonces de si se le está abriendo la puerta ahora a unas elecciones generales o a un segundo referendo que, como ustedes lo han visto, hoy casi 1 millón de personas, dicen los expertos, se tomaron las calles de Londres, de diferentes ciudades del país, incluso exigiendo que su voz sea escuchada. Pero lo que puedo decirles hasta el momento es que este panorama aún no está claro. Luisa Pulido, muchas gracias por tu reporte, la corresponsal de France 24 en Londres, la capital de Reino Unido, y desde la ciudad sede de las instituciones de la Unión Europea, nuestra corresponsal en Bruselas, Esther Herrera, nos explicó cuáles serán los siguientes pasos en el bloque después de que el Parlamento aplazara la aprobación del acuerdo alcanzado. Tras el giro inesperado de hoy en el Parlamento británico, Boris Johnson ha tenido que hacer lo que prometió que nunca haría, pedir una extensión del Brexit a la Unión Europea. Ahora el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, empezará a consultar a las capitales y ver si aceptan una posible extensión. Los países europeos siempre habían insistido hasta ahora en que no podrían aceptar una extensión a menos que hubiera una razón verdaderamente justificada, como por ejemplo la convocatoria de elecciones. Pero rechazar una extensión amenazaría seriamente el acuerdo llegado entre Bruselas y Londres esta misma semana, porque Westminster podría rechazarlo. Por ello, la Unión Europea quiere evitar a toda costa que algo así ocurra, pero es verdad que desde Bruselas hay una sensación de hastío muy significativa y se pregunta a la Unión Europea qué más puede hacer para poder salir del laberinto del Brexit. Toque de queda total en Santiago de Chile, decretado por el presidente Sebastián Piñera, quien también anunció la suspensión del alza en la tarifa del metro en la capital Santiago. Esto en el primer día de protesta ciudadana bajo el estado de emergencia que había sido decretado por el gobierno. Fue justamente el aumento a dichas tarifas lo que provocó una ola de protestas que generó parálisis en la capital y la suspensión del servicio de transporte público. A pesar de que este sábado el ejército desplegó equipo militar al centro de la capital, se registraron nuevos enfrentamientos entre manifestantes y policías. Al menos 4 estaciones de metro fueron incendiadas. Vamos a suspender el alza de los pasajes del metro, lo que requerirá la aprobación de una ley que debe ser muy urgente, hasta que logremos un acuerdo que nos permita proteger mejor a nuestros compatriotas frente a alzas bruscas e inesperadas en el precio del dólar o del petróleo, como han ocurrido en los últimos meses y que son la causa del aumento de las tarifas.
Y seguimos en América Latina, pues este domingo los bolivianos decidirán quién es su próximo presidente. Evo Morales es el favorito en los sondeos para ser reelegido por cuarta vez, aunque su candidatura ha sido criticada por la oposición por haber superado el límite legal de 2 legislaturas. Sin embargo, solo parece que Carlos Mesa puede forzar una segunda vuelta, informa Luis Muñoz. Este domingo se celebran elecciones en Bolivia. Más de 7 millones de personas decidirán si Evo Morales sigue en el poder o bien si se escoge un nuevo gobierno hasta 2025, año de celebración del bicentenario de independencia. En caso de ser reelegido, Morales cumplirá con su 4º mandato consecutivo. La legalidad de su candidatura fue cuestionada por detractores, ya que la Constitución limita los mandatos a 2 legislaturas. Sin embargo, un fallo del Tribunal Constitucional en 2017 le respalda, en la que según Morales será su última postulación. Decidido seguir cambiando Bolivia mediante una revolución democrática cultural. La oposición llega fragmentada a las elecciones con 8 candidaturas diferentes. Solo parece que Carlos Mesa, de la Alianza Comunidad Ciudadana, puede forzar una segunda vuelta. Mesa fue presidente de Bolivia hasta 2005, cuando las protestas lideradas por Evo Morales le forzaron a convocar unas elecciones que ganó el actual presidente. Nosotros creemos que la expresión del voto será la forma de decirle categóricamente no a Evo Morales, pero estos cabildos muestran claramente la voluntad colectiva del pueblo boliviano sobre el tema. No se espera una victoria aplastante como en las anteriores elecciones de Evo Morales. Los sondeos le dan la victoria con un 38,8% de los votos frente al 28,4% de Carlos Mesa. Del resto de candidatos, el coreano naturalizado boliviano Chi Hyun-chung, pastor evangélico comparado con Bolsonaro, ha estado subiendo cada vez más puntos en las encuestas. Además del presidente y el vicepresidente, los bolivianos elegirán 130 diputados, 36 senadores y 9 representantes para la Asamblea Legislativa que ahora controla el movimiento al socialismo de Evo Morales. Y tras 6 días de fuertes disturbios, el presidente del gobierno catalán, Quim Torra, llamó a la responsabilidad y ha pedido diálogo con el gobierno para una solución democrática. Y es que la noche del viernes fue escenario de los peores episodios de disturbios violentos en Barcelona en varias décadas. En toda la región de Cataluña hubo 182 heridos, 18 de ellos policías y 54 detenidos. Los políticos independentistas encarcelados, cuyas condenas de entre 9 y 13 años de prisión son el detonante de estas protestas, los 9 líderes apoyaron a través de Twitter la declaración de Torra en la que se pide diálogo y se rechaza la violencia. Y nos vamos al norte de Siria, donde Turquía y las fuerzas kurdas acusan mutuamente de violar el cese del fuego que entró en vigencia hace 2 días. A nivel internacional, las cancillerías se activan para tratar de impedir una nueva escalada de violencia. Sin embargo, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan lanzó fuertes amenazas a los que considera terroristas. El informe es de Tristan Ustianovsky. Un saludo militar a modo de respaldo a la intervención en curso en Siria. El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, pidió a las fuerzas kurdos sirias que se retiren del territorio donde pretende establecer una zona de seguridad de 32 kilómetros al sur de su frontera. O de lo contrario, enfrentan consecuencias. Si funciona bien, si no, al minuto que terminen las 120 horas retomaremos las acciones donde habíamos parado y les aplastaremos la cabeza a los terroristas. Los que Erdogan llama terroristas son las milicias kurdas que se enfrentaron con el ejército turco, considerado entre los 10 más potentes del mundo. Ante esto, Estados Unidos evacuó a los 1.000 soldados que tenía en la región. Una decisión tomada como una traición para los kurdos, que habían sido apoyados por ese país. Desamparados, pactaron con el gobierno de Al-Assad, que Ankara no reconoce, cuyos militares volvieron en zonas donde había perdido todo control. Ahora, kurdos y turcos denuncian a ambos violaciones del cese el fuego de 120 horas promovido por Washington. El ejército turco y sus mercenarios no detuvieron sus intensos ataques. Usaron todo tipo de armas pesadas, desde aviones hasta la artillería. Los kurdos afirman estar dispuestos en retirarse si Turquía les deja el paso e instan a la comunidad internacional a presionar a Ankara a permitir la apertura de un corredor humanitario.
en un contexto donde ya más de 300.000 civiles huyeron de la violencia. Muchas gracias. Sigue en France 24.